Saludos a todos, bienvenidos a un recorrido más en estado natural viajero. Hoy les voy a mostrar cómo es salir desde Zagreb hasta Karlovac. Es una ciudad que está aproximadamente a unos 60 kilómetros de la capital croata. Espero que les guste este recorrido y se den cuenta de que viajar en tren también tiene sus ventajas en todo aspecto. Bienvenidos. Y así vamos dejando Zagreb, una ciudad de 800.000 habitantes, quizás de 1 millón por los alrededores, capital de Croacia. Una ciudad bastante industrializada y donde se ve muchísimo lo que es la inmigración. Es la ciudad más grande, obviamente, de Croacia, siendo la capital. La segunda sería Split, la tercera Rijeka y la cuarta Osijek. Ahora estamos saliendo de la ciudad por una zona residencial donde se observan algunos edificios y casas que poco a poco van desapareciendo con el paisaje, ya que todo va cambiando. El recorrido de Zagreb a Karlovac se puede hacer de varias maneras, siendo el de tren bastante común. Les recomiendo, si tienen tiempo, hacerlo en tren. Se puede hacer también en autobús, y una de las ventajas que hay con este recorrido en tren, además de los paisajes, es que es muchísimo más barato que el autobús. Y agréguenle €1 más por pagar por las maletas. Aquí estamos viendo el río de Zagreb, lo que se puede ver. Estamos pasando por un puente bastante elevado. La estructura la podían ver de acero. Y volviendo al punto anterior, es mucho más económico, entonces incluso hasta por 2 veces más barato venirse en tren que en bus. Si disfrutan de los panoramas como lo disfruto yo, este es un viaje que recomiendo, ya que la velocidad media del tren es de 70 kilómetros por hora y permite hacer estas tomas, mientras que un autobús, aunque se tarda menos tiempo, se lleva a una velocidad media de 110 kilómetros de Zagreb a Karlovac. Aunque se tarde un poco más, recomiendo esta opción por esos panoramas y llevarse una visión más concreta de lo que es la capital de Croacia, de Zagreb, y el entorno de la zona centro del país. La primera parada que muestra este recorrido es Remetinec. Es una pequeña barriada a las afueras de la capital. No hay mucho por hablar aquí, es una zona descampada y al fondo se ve la nueva parte de esta capital. Incluso se está construyendo en esta zona casas de 1 y 2 niveles. Y a esta vista nos permite afirmar que ya estamos por fuera de la capital.
en pequeñas poblaciones que van de camino. Al fondo se ve Zagreb y las montañas que lo bordean. Otra parada, esta se llama Hrvatski Leskovac. La gente se sube y las paradas son de menos de un minuto. Ahí la tienen, Hrvatski Leskovac. Otra parada, esta se llama Horvati. Son estaciones de trenes muy viejitas y de forma ocasional se sube pocas personas. Son pequeñas poblaciones entre Zagreb y Karlovac. Después de 1 hora y 5 minutos de viaje, se llega a Karlovac. Estos son los centros comerciales, outlet, que están a las afueras de la ciudad. Aquí se llega a una estación que es Karlovac, pero les recomiendo que se vayan hasta la última, que es el centro de Karlovac. Este es el panorama que vamos teniendo de la ciudad. Viene a ser la 9ª ciudad en Croacia. Por las reseñas que he encontrado, ha cambiado muchísimo en los últimos tiempos, aunque se ve mucha infraestructura antigua. Aquí pueden ver que estamos llegando a la estación de trenes. En esta estación principal de Karlovac la parada es muy breve y lo que recomiendo es no bajarse aquí, ya que está bastante distanciada del centro de la ciudad, por lo que es solo seguir unos 2 minutos más de viaje y mientras tanto alistarse, ya que aunque Karlovac sea mucho más pequeña que su vecina Zagreb, tiene bastante por explorar. Se me olvidaba decirles que el viaje en el tren usualmente se hace en vagones de última generación, en los que hay instalaciones eléctricas para conectar todo tipo de dispositivos electrónicos y con espacios bastante amplios que, a diferencia de los autobuses, permiten caminar por los pasillos si desea estar algo activo. En estos viajes suelo buscar las opciones más económicas y cómodas posibles, y los trenes de Croacia, aunque tengan una fama de transportes lentos y con retrasos ocasionales, por el momento me han generado confianza y trato de usarlos en lo posible más que los autobuses. Y así llegamos a Karlovac, el centro de la ciudad. A ver qué nos depara esta pequeña ciudad croata. Espero que hayan disfrutado el recorrido, muy tranquilo, y aquí quedamos. Hasta pronto. Chao.